el retroceso alcista o bajista, ¿entienden? Y en este caso tenemos un retroceso bajista que conforma nuestro alto más bajo, un próximo impulso bajista que hace nuestro bajo más bajo, un nuevo retroceso al bajista que nos hace un alto más bajo que el anterior y luego un bajo más bajo que el anterior. Esas son las dos formas del mercado más comunes. Pero luego está la parte, digamos, consolidada. Cuando el mercado está consolidado, o se le llama en rango, o se le llama paralelizado, de muchas formas. Pero en pocas palabras sería cuando el precio del mercado está haciendo esto. Está en un rango fijo y no se decide si va a ir hacia arriba o hacia abajo. Queda en una especie de limbo por un tiempo hasta que se defina y eso define normalmente las grandes instituciones que hacen grandes inversiones porque se mueve el precio hacia cierta dirección. Eso no podemos hacer nosotros los mortales. De hecho, a nosotros nos llaman street money, nos llaman dinero de calle a nosotros. Porque no les servimos de nada, son miles de millones de dólares los que ellos meten. Ahora, yendo directamente a lo que sería un gráfico. Este gráfico de acá es el que estábamos ayer analizando y les voy a mostrar desde qué hora era que estábamos mirando, ¿ok? Porque era a las 8 de la noche la clase de ayer. Entonces, vamos a poner acá las 20 horas, que sería en esta vela. Ahí es donde estábamos mirando ayer. Esta parte amarilla y nada de esto existía. Esto no estaba existiendo, solamente aquí y acuérdense solo desde aquí. Entonces, la clase de ayer vimos mostrando esto. Y les voy a mostrar qué fue lo que mostré primero, yéndome al pasado, ¿ok? En el pasado tenemos lo siguiente. Y esto, olvídense de todas las líneas que ven, son muchas, les va a saturar. Son líneas que yo uso durante la operativa para ir controlando cómo van las operativas. Ahora mismo yo solo quiero que se enfoquen en una línea, que sería esta línea de aquí. Vamos a irnos a otro oro para poder dibujar eso. Vamos a irnos a uno desnudo. ¡Pum! Ahí está. Dentro de este oro desnudo, quiero mostrarles un truquito que mucha gente usa, ¿ok? Que sería este. Mucha gente, por ejemplo, se hace rentable en serio, de verdad, increíblemente se hacen rentable de esta forma, con máximos y mínimos, solo máximos y mínimos. Por ejemplo, acá dentro de esta estructura tenemos, por ejemplo, aquí un punto importante donde viene el precio a tocarnos. Acá, miren, toca aquí, rechaza el precio y va para abajo con mucha fuerza, ¿verdad? Luego, ¿qué hace el precio nuevamente? Viene aquí, vuelve a hacer lo mismo hasta que en esta parte rompe, retestea aquí y se va arriba. Pero lo que les quiero mostrar de eso es lo siguiente, que hay muchas personas que agarran, ponen literalmente esta línea. Así, en velas de 15 minutos suele funcionar muy bien. Literalmente esta línea con la segunda, con el segundo toque de aquí, que coincida y estiran. Y eso es un trend line, se le llama línea de tendencia. Yo no uso términos en inglés porque me parece que, no sé, estamos en Paraguay, ¿verdad? Podemos hablar en español sin problema. Por eso justamente estaba diciendo, hay cosas como el FBG, por ejemplo, Fair Value Gap, cosas así que yo no digo así. Yo digo directamente imbalance, porque es un imbalance, no es un Fair Value Gap. Déjame de joder. Vamos a hablar en español. Ahora, miren esto. Esto va acá, directo, toca aquí y el tercer toque es una entrada en posición larga. Las personas ponen su entrada literalmente cuando el precio toca el canal, con un stop loss de 500 pips, que serían $50 nada más si es que invertiste 100 a un riesgo del 50%, porque es lo que mucha gente hace para empezar a crecer capital y la verdad que funciona bastante bien. Y esto se fue inclusive hasta $150 de ganancia. Y miren lo fácil que fue la operativa. Fue esperar que toque este punto. O sea, es ridículamente fácil cuando pasa eso. Pero, ¿qué pasa? Yo obviamente tengo mis preferencias, ¿verdad? Yo prefiero, por ejemplo, agarrar y mirar esto en una hora y en una hora trazar el canal principal. Y mi canal principal en una hora se traza desde este punto y vemos qué hace aquí, se va hasta aquel punto. Entonces tenemos un canal principal trazado y tenemos, si vamos a hacer la misma técnica con velas de una hora,
fíjense que tenemos acá un toque que nos da una ganancia asquerosamente grande. Por ejemplo, ponemos aquí la vela, el ingreso, en esa vela y subimos hasta el punto de importancia. Literalmente aquí en esta subida hubiéramos ganado $600, pero no es algo realista también, porque la gente no ataja tanto tiempo un trade. Entonces vamos a decir que se fueron hasta la mitad y ganaron $300, arriesgaron 50. Después de eso ya pueden arriesgar literalmente $100 porque ya tienen una ganancia más amplia. Entonces ya no están arriesgando ni siquiera su propio capital. Apartan su capital y están arriesgando solamente un capital ganado. Entonces, estas entradas están buenísimas para las personas que recién empiezan, pero también hay otro tipo de entradas, como les dije, que se basa en puntos de resistencia y puntos de resistencia y puntos de soporte. ¿Qué sería un soporte y una resistencia? Les muestro aquí. Una línea, otra línea, ¿verdad? Tenemos lo siguiente. Aquí arriba, cuando el precio no puede atravesar esa parte, cuando le cuesta el precio, es una resistencia, porque el precio se resiste a subir. Cuando baja y no puede pasar por debajo del precio, es un soporte, porque el precio soporta, se está soportando en esa base. Entonces, si tenemos, por ejemplo, esto de aquí, tenemos un gráfico que viene, nos hace acá, toca acá, viene, toca acá y cae. Obviamente no cae con esta forma, ¿verdad? Pero se entiende el punto. Digamos que viene aquí, viene aquí, toca, toca y ahí empieza a caer. Eso es una resistencia, ¿ok? Esto es una resistencia fuerte y más todavía si es que es una temporalidad alta. Si tenemos velas de 1 hora o desde 4 horas haciendo esto, es una resistencia bastante fuerte el punto. Y esto de aquí, si es que hacemos al revés, si por ejemplo hacemos así y vino el precio hacia abajo, toca y sube, está en un soporte, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta esos principios, vamos al gráfico y les voy a mostrar unas cuantas cosas importantes acá. Por ejemplo, tenemos una primera parte importante, muy importante, aquí en el gráfico. Vamos a tratar de mirar en 1 hora para poder hacer mejor el tema de los puntos importantes. Vamos a usar, ¿a partir de dónde? A partir de la definición. ¿Por qué? Porque aquí tenemos prácticamente un mercado paralelizado. En esta parte teníamos una subida, pero no sé, hay que ver más atrás si era esperable la subida o no. El punto es que a partir de aquí tenemos puntos muy específicos. Por ejemplo, tenemos un punto que no podía pasar, que sería esta, ¿ven esta mecha de acá? Esta mecha que dejó esta vela roja, era un punto que no podía atravesar el precio, ¿ok? Esto de aquí. ¿Y qué pasa con la resistencia una vez que deja de ser resistencia? Se vuelve soporte en el 90% de las veces. Cuando es una resistencia realmente bien vista, cuando estás viendo bien, se vuelve un soporte. Y miren que hay gente literalmente que se hace rentable con entradas también así. Dentro de lo que sería una, una tendencia que estamos marcando con la línea de tendencia principal, hay gente que gana así, literalmente con un soporte y una resistencia. Porque, por ejemplo, yo marqué aquí la resistencia que tenía esto, ¿ven? ¿Y qué es lo que pasa? Me rompe el canal, me rompe la resistencia, se soporta sobre ella y sube. Entonces yo lo que deduzco por experiencia mía es que esto va a retestear el mismo punto que es aquí, como un soporte. Ingreso ahí, pongo de stop loss 500 puntos, que son $50 de riesgo, si, como les digo, si toman ese riesgo les digo, y bueno, no sé quién se iría tan lejos, digamos, como para irse hasta aquí y ganar 400, pero puede llegar a pasar porque esta vela es muy grande y si no tuviste un take profit aquí, entonces le dejas ir y vas a agarrarle a una buena ganancia, unos $400, con un riesgo solamente del 50. O digamos que ganaste solamente 150 porque te vas hasta este máximo, porque eso también es interesante. El máximo te cumple, estos máximos te cumplen, entonces puedes tener de referencia para poder ir hasta ese máximo. Porque, ¿qué hace? ¿Qué pasa? Le suele usar como una resistencia a ese máximo
Entonces busca de nuevo una confirmación de que va a romper o no esa zona. Cuando pasa eso, cuando viene hasta aquí, suele rebotar. Entonces yo suelo poner el stop loss, digo, no el stop loss, el take profit un poquito antes de la última, de la mecha de lo que sería el último máximo. Y bueno, nos daría $150. De nuevo, arriesgamos solo el primer 50. Eso es más que lo que hicimos. Arriesgamos un primer 50 en una operativa demasiado tranquila, demasiado fácil, que nos iba a dar 150. Recuperamos nuestros 50 y solamente arriesgamos ya el otro 150. Que inclusive si estamos un poco del mate, podemos agarrar y poner al triple de riesgo y esto nos daría ya 450 a un riesgo de ese 150 que ganamos. Es un crecimiento exponencial. O sea, de que se puede hacer muchísimo dinero con muy poco en trading, sí se puede. Pero para eso tienen que saber, como les digo, cómo se mueve el mercado y entender las manipulaciones principalmente. Porque aquí, ¿qué pasa? Lo que les mostré ayer a los que estuvieron en la clase de ayer. Les muestro en el gráfico de ayer. Yo ayer les expliqué a ellos que el mercado tiene formas de moverse para liquidar. El mercado tiene formas de moverse específicamente para sacarte tu dinero. ¿Ok? Entonces, yo les voy a explicar lo que ocurrió aquí y yo fui mostrando en el grupo, creo que habrán visto, la mayoría de ustedes habrán visto en el grupo, que yo fui mostrando literalmente paso por paso lo que estaba pasando. ¿Y qué fue lo que mostré? Primero yo estaba aquí cuando estábamos en la clase, estábamos aquí en esta parte del precio. ¿Por qué no puedo mostrar nada ahora? Porque estamos viernes. Ya no hay nada real que yo les pueda decir esto va a pasar, porque no tengo idea, gente. Recién el lunes voy a saber qué va a pasar con el precio, porque hay algo que se llama acción del precio. Y sin la acción del precio yo no me muevo. De verdad, yo no me muevo sin la acción del precio. Sí o sí tengo que tener acción del precio. La acción del precio es la intención que está teniendo el precio en cierto momento y en base a eso nosotros actuamos. ¿Y qué es lo que yo veía acá? Esta línea roja que dibujé, le voy a poner en azul para que vean mejor, en blanco, ahí. Esta línea que dibujé aquí era una super resistencia. Miren que aquí tocó, se rechazó. Aquí tocó, se rechazó. Aquí tocó, se rechazó. Tocó, se rechazó. Tocó, se rechazó. Tocó, se rechazó. Muchas veces. Entonces yo le comenté ahí a los alumnos, a los que estaban mirando, inclusive habían alumnos claramente, pero también a los que estaban conociendo este mundo, yo les expliqué que esto debía romper esa resistencia justamente y que mi entrada iba a estar en la ruptura de la resistencia, pero ¿qué hice después? El precio se va, me confirma, mientras estábamos en la clase, estábamos dando la clase y viene y hace esto, y después no, después de un ratito, después de una hora por ahí de que terminó la clase, media hora, sí, por aquí más o menos, en esta vela, las 9:45 sí. Yo confirmo que aquí hubo una ruptura, pero también confirmo que tiene que haber un retesteo de esa zona. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Acá, en esta zona, fíjense qué es lo que ocurre. El precio llega y el precio finge, en esta línea roja, finge, porque en serio finge. Las instituciones manipulan así el precio. Finge que no va a caer, que acá es donde va a subir. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas ponen su posición aquí y abren aquí, o abren inclusive al romper este máximo o este máximo realmente. Más o menos te van a abrir en esta zona, donde puse esta raya blanca de acá, ahí te van a abrir las personas. En esa ruptura te abren aquí. Entonces, ¿qué es lo que hace el mercado después? Viene, se retrocede. Pero es tan hijo de puta el mercado, gente, que el mercado te hace creer todavía que estás en una buena posición, rechazando de nuevo hacia arriba. Y ahí es cuando vos decís, estoy en una buena posición y vos le dejás de mirar tu gráfico, sí, qué sé, che, esto va a ir hacia arriba nomás ya, directo. No, no es así, no mi ciela, te dice el mercado. Y él viene acá y viene y te revienta en tu stop loss. Porque tu stop loss realmente va a estar ubicado más o menos aquí por debajo del último mínimo, como los traders recomiendan, ¿entienden? Los grandes gurús te van a decir, si cuando rompa, vos